Carlos descubre que no es el padre biológico de sus 6 hijos. Ana y Carlos se conocieron hace 15 años en una fiesta. Se enamoraron a primera vista y decidieron casarse al poco tiempo. Sin embargo, Ana no era fiel a Carlos. Aprovechaba cualquier oportunidad para engañarle con otros hombres, sin importarle las consecuencias. Así fue como Ana quedó embarazada 6 veces, de 6 padres diferentes, que a su vez tenían sus propias parejas. Carlos, por su parte, era un hombre ingenuo y confiado. Creía que los hijos de Ana eran suyos y los quería como tales. No se daba cuenta de las infidelidades de Ana, ni de que ella le manipulaba para que no trabajara y se dedicara al cuidado de los niños. Ana, en cambio, recibía una pensión de alimentos de cada uno de los padres biológicos de sus hijos, a cambio de no denunciarlos ante la corte por adulterio. De esa manera, Ana y Carlos vivían cómodamente, sin necesidad de trabajar. Carlos se conformaba porque tampoco a él le gustaba trabajar, prefería hacer cuidados del hogar y cuidar a sus hijos. Pero todo cambió cuando Carlos descubrió la verdad. Un día, recibió una llamada anónima que le reveló el engaño de Ana. Carlos no podía creerlo. Se hizo una prueba de ADN y confirmó que ninguno de los hijos era suyo. Se sintió traicionado y humillado por Ana. Decidió separarse de ella y pedir la custodia de sus 6 hijos, para recibir la pensión de alimentos que pagaban los padres de sus hijos no biológicos. A Carlos ya no le importaba que no fueran sus hijos biológicos, pues igual él los había criado y los amaba como sus verdaderos hijos. Ana se opuso a la separación y a la custodia. Ella sabía que si perdía a los niños, perdería también la pensión que recibía de sus padres biológicos. Además, ella no quería trabajar ni mantener a nadie. Quería seguir viviendo del dinero ajeno por concepto de la pensión. El caso llegó a la corte, donde se enfrentaron Ana y Carlos. Ana alegó que Carlos no era el padre biológico de los niños y que no tenía derecho a quedarse con ellos. Carlos argumentó que él era el padre afectivo de los niños y que los había criado desde su nacimiento. Además, acusó a Ana de ser una mujer infiel, mentirosa y aprovechada. La corte escuchó a las partes y a los testigos. También solicitó informes psicológicos y sociales de los niños y de los padres biológicos. Después de analizar toda la evidencia, la corte consideró que los niños estaban siendo utilizados por ambos padres como instrumentos para obtener beneficios económicos y que Ana y Carlos habían actuado con negligencia y desinterés hacia los niños, y que solo los habían utilizado para obtener las pensiones de los padres biológicos. Ordenó que los niños quedaran bajo la guarda, custodia y protección del Estado, mientras se realizaba un estudio e informe social más detallado del caso, determinantes que los niños estaban tristes y manifestaron querer vivir con Carlos, quien luego de varios meses solicitó los servicios de un abogado especialista en derecho familia, solicitando una revisión y reconsideración del caso. Carlos sostuvo que estaba trabajando y contaba con comodidad y recursos para cuidar a sus hijos no biológicos, que él era el único que les había dado una familia y que no podía separarse de ellos. La corte también escuchó a los niños, que expresaron su deseo de quedarse con Carlos, porque él era el único que les había dado amor, cuidado y estabilidad. Los niños también manifestaron su rechazo a Ana, porque ella les había mentido y engañado. Los niños dijeron que no querían irse con el Estado, porque temían perder a Carlos y a sus hermanos. La corte remitió el expediente a un tribunal de instancia para que analizará nuevamente toda la evidencia y revisará la causa. El nuevo tribunal revisó nuevamente la causa y le otorgó la custodia de los 6 hijos a Carlos, al considerar que él era el único que les había brindado amor, cuidado y estabilidad, y le ordenó a Ana pagar una pensión alimenticia a Carlos, para contribuir al sostenimiento de los niños. Asimismo, le permitió a los padres biológicos y a Ana mantener el contacto con sus hijos, siempre y cuando respetaran la voluntad de estos y la autoridad de Carlos. Ana quedó furiosa e indignada con la sentencia. No podía creer que había perdido todo lo que tenía. Se arrepintió de haber engañado a Carlos y de haber jugado con sus hijos. Pero ya era demasiado tarde para remediarlo. Carlos quedó satisfecho y aliviado con la sentencia. Se sintió reivindicado y valorado. No le importaba que los niños no fueran suyos biológicamente. Los amaba como si lo fueran y estaba dispuesto a seguir cuidándolos y educándolos. También estaba dispuesto a perdonar a Ana, pero no a volver con ella. Los niños quedaron contentos y tranquilos con la sentencia. Ellos querían quedarse con Carlos, porque él era el único que les había dado una familia. También querían conocer a sus padres biológicos, pero sin renunciar a Carlos. Ellos sabían que tenían una historia complicada, pero también sabían que tenían un futuro prometedor.